Acompáñame en tu Biblia a Eclesiastés. Vamos a estar revisando a partir de la segunda parte del capítulo 11. Y vamos a leer en este caso, los últimos versículos del capítulo 11. Dice, versículo 9, Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Pero debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Padre bendito, queremos que tú nos guíes, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos a ser entendidos, ayúdanos a tener un corazón receptivo, Padre, para escuchar lo que tú nos quieres hablar. Y que tu palabra, Señor, nos lave, nos cambie, nos transforme, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y no sé qué inspiró, el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero la forma de cerrar de Eclesiastés de Salomón es, se me hace muy especial dirigiéndola a los jóvenes. Y ahorita que estaba poniendo atención, es curioso que haya varios jóvenes el día de hoy. Y quiero aclarar que no son palabras mías, lo dijo Salomón y viene de parte de Dios. Entonces, el versículo 9 empieza con este, que yo creo que todos lo entendemos, ¿no? Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Creo que aquí no tenemos que irnos al original. Disfruta la vida, ¿no? Y hasta ahí todo va bien. Y se pone mejor la siguiente parte, ¿no? Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. O sea, no te niegues nada, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo Salomón. Y como dije, creo que todos lo entendemos, ¿verdad? No nos hace falta el original aquí. La parte en la que a lo mejor ya nos empieza a costar trabajo entenderla es la segunda parte del versículo. Pero debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá juicio. Y aquí sí a lo mejor ya nos da la tentación de buscar a ver, ¿qué quiere decir todas estas cosas? ¿Será que se refiere a todas o nada más a algunas? Cuando Dios dice a juicio, ¿a qué se refiere, no? Y efectivamente me puse a buscar qué es traer a juicio, ¿no? Regularmente nuestro primer punto al ver esto es, pero sí, ya sabía que había una trampa ahí, ¿no? Dios me quiere castigar por disfrutar la vida. Y en realidad cuando dice que va a traer las cosas a juicio, no está diciendo que va a condenar todas las cosas, está diciendo que va a sopesar todas las cosas, ¿sí? Está diciendo que todo lo que hagamos va a pasar por una revisión. Eso es llevar a juicio. Juicio no es sinónimo de condenación y muchas veces lo tomamos así, como condenación. Pero en realidad lo que nos está diciendo es que todo lo que hagamos lo va a pasar por una prueba, ¿no? Y por ejemplo, cuando estudiábamos Apocalipsis veíamos que aún los que crean en Jesucristo van a pasar por un juicio. Y ese juicio no va a ser para condenación, sino va a ser para probar todas nuestras obras, todo lo que ya hayamos hecho como cristianos, y eso va a ser, dice la Biblia, lo que valga la pena va a ser refinado, ¿sí? Y lo que no valga la pena se va a quemar como hojarasca, como hierba, ¿no? Entonces esa es la idea que aquí nos está dando Salomón. Disfruta la vida. Todo lo que disfrutes, recuerda que va a ser probado, va a pasar a juicio. Pablo en el Nuevo Testamento pues lo describe como todo me es lícito, mas no todo me conviene. Es exactamente la misma idea que nos está dando aquí Salomón, ¿sí? Disfruta de todo lo que tiene esta vida, disfruta todo lo que te da Dios, pero en cada momento estate consciente de que Dios va
a traer a juicio todo lo que estás haciendo. Y entonces, pues necesitamos sabiduría de Dios para poder vivir esta vida y disfrutarla, ¿no? El versículo 10 dice: por tanto, aparta de tu corazón la congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, porque la juventud y la primavera de la vida son vanidad. Entonces, es la firma de Salomón en este grupo, en este libro, ¿no? Todo es vanidad y la juventud no es la excepción, ¿sí? Dice que apartemos de nuestro corazón el congojo y alejemos de nuestro cuerpo el sufrimiento. Y esta idea es que alejemos de nuestra mente el sufrimiento, o sea, nuestros pensamientos tenemos que quitarle, esa es la idea en el original hebreo, que a nuestra mente le tenemos que quitar todo lo que se refiere a sufrimiento. Y cuando dice aquí, y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, en realidad lo que dice el original tiene que ver más con aleja el mal de tu carne, ¿no? Esa es la idea en el original. Entonces, si estamos sufriendo en nuestra mente, si estamos quejándonos de todo, si estamos amargados por todo, no estamos viviendo la vida que Dios nos quiere dar, ¿sí? Por otro lado, si estamos disfrutando la vida, pero nuestro cuerpo está lleno de pecado, entonces no estamos cumpliendo tampoco el propósito de Dios en nuestra vida. Esa es la idea, ¿sí? Quita de tu mente el sufrimiento, quita de tu mente, y no es pare de sufrir, nos dice Dios, todo lo que te está haciendo sufrir, necesitas filtrarlo por el filtro de Dios, y todo lo que está dañando tu cuerpo, refiriéndose a pecado, refiriéndose al mal, tienes que alejarlo de ti. Esa es la idea que nos está transmitiendo aquí. ¿Por qué? Porque la juventud y la primavera de la vida son vanidad. Y aquí, si te fijas incluso en tu Biblia, vas a ver como que el alineado de los textos es diferente en varias partes de Eclesiastés. Esto es porque está escribiendo en poesía, pero en especial en esta parte de aquí, le salieron los genes a Salomón y se acordó los genes de su padre, que era salmista, y esta parte se pone muy poética. Entonces, este redundar que te dice la juventud y la primavera de la vida se está refiriendo a lo mismo. O sea, te está diciendo la juventud, ¿sí? Creo que incluso hemos escuchado la frase así de está en sus 16 primaveras, ¿no? Y ya después empiezan a ser otoños, ¿no? Entonces, es esta idea, se está refiriendo a la juventud, ¿no? ¿Por qué? Porque es vanidad. Y si recuerdas al principio de la serie veíamos que esta vanidad se refiere es el vapor que tú ves, algo que no tiene consistencia, eso es lo que quiere decir la vanidad, ¿no? O sea, no es algo consistente. Si tú ves el vapor del agua cuando lo intentas agarrar, no lo puedes agarrar, no te puedes quedar con él. Eso se refiere cuando nos dice que es vanidad. Entonces, dice que es algo que no vale la pena, no es algo duradero, no es algo que perdure. Y en el capítulo 12, el versículo 1 dice: acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra cura para la juventud? Ese mal que tenemos, acordarnos. No es envejecer, No, la Biblia dice que no, la cura para la juventud no es envejecer. Entonces, si hemos comprado la idea de este mundo de que con los años viene la madurez, la Biblia dice que no es esto. La Biblia dice que lo que realmente me va a dar madurez es acordarme de mi Creador, acordarme de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a haber días malos más adelante, ¿sí? Y en ellos, seguro, si no me acuerdo de mi Creador, voy a decir, no tengo placer en la vida, ¿sí? Y esto, vengan los días malos, nos va a hacer ahorita una descripción más detallada Salomón de qué quiere decir esto, pero básicamente es porque vas a envejecer, ¿sí? Y vamos a leer
del versículo 2 hasta el versículo 8, y después lo vamos a ir explicando poco a poco. Versículo 2, no tengo en ellos placer, antes que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas, y las nubes vuelvan tras la lluvia, el día cuando tiemblan los guardas de la casa y los fuertes se encorven, las que muelen estén ociosas porque son pocas, y se nublen los que miran por las ventanas, cuando además se cierren las puertas de la calle, por ser bajo el sonido del molino, y se levante uno al canto del ave, y todas las hijas del canto sean abatidas. Se temerá a las alturas y a los terrores en el camino. Cuando florezca el almendro, se arrastrará la langosta y la alcaparra pierda su efecto, porque el hombre va a su morada eterna, mientras los del duelo andan por la calle. Acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. ¿Sí entendiste algo? Como dije, en este punto Salomón se pone poético y entonces utiliza muchas figuras alegóricas. Básicamente nos está describiendo lo triste de la juventud. Se acaba. Esto es lo que nos empieza a describir. Ahora, quiero leerte esto en la Nueva Traducción Viviente, los mismos versículos, para ver si toma un poco más de claridad. Versículo 2 dice, acuérdate de él, y está hablando de Dios, antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue en tus ojos viejos, ¿sí? Y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de él antes de que tus piernas, guardianas de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler, y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos estos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo, y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte lloran en tu entierro. Sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Creo que lo hace un poquito más entendible la Nueva Traducción Viviente, y es lo que te decía. ¿Qué está hablando Salomón? Muchas de estas cosas supongo yo que a este punto de su vida ya incluso él las había experimentado en carne propia. El versículo 2 habla de que llegamos a una edad donde a lo mejor toda la vida no usamos lentes, pero ya, pues digo, hay unas Biblias que dicen letra enorme, ¿no? Y si las hay es porque alguien las necesita, ¿no? Y esto es lo que está hablando Salomón. Ahora, quiero leerte lo que dice Proverbios 20:29. Proverbios 20:29, también por Salomón, dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la honra de los ancianos sus canas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Lo que tiene valor en una persona de edad es la sabiduría que ha adquirido.
eso es lo que le da una valía a una persona de edad. Es lo que nos está diciendo Salomón, ¿sí? Ahora, ¿cuál es lo que le da esa valía, hablando en términos, comparando la juventud contra la vejez? Dice, lo que le da valía a una juventud es la fuerza, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Cuando empezamos a envejecer, empezamos a perder la fuerza, ¿sí? Y si no nos encargamos en adquirir y en utilizar bien esa fuerza y en esforzarnos en adquirir sabiduría, entonces vamos a perder todo valor. Y por otro lado, si estamos en la juventud y estamos desperdiciando nuestra fuerza, nuestro vigor en cualquier cosa, menos en adquirir sabiduría, estamos desechando inútilmente la fuerza que Dios nos está dando. Ahora, esto es lo que está hablando aquí en Eclesiastés. Nos está diciendo, hoy que eres joven, tu vista es muy buena, ¿sí? Hay algunos que necesitan lentes, no te preocupes, con los años va a ser más aumento, ¿sí? Pero en general nuestra visión es buena en la juventud, ¿sí? Pero empezamos a perder esa visión, empezamos así como que ya no veo bien tantos detalles, ¿no? Y Salomón nos lo pone con esto, o sea, hoy puedes apreciar perfectamente la luz del día cuando eres joven, puedes ver perfectamente la luna y las estrellas, eso ya no vas a poder verlo de la igual forma en tu vejez. El versículo 3 dice, el día cuando tiemblan los guardias de la casa, y aquí la nueva traducción viviente es lo que nos dice, cuando las piernas se te empiecen a debilitar, ¿sí? Las que muelen estén ociosas porque son pocas, y ahí hablando de los dientes, y se nublen los que miran por las ventanas. ¿Será cierto que empezamos a perder piezas dentales en la vejez? ¿Será cierto que así como que ya te agachas y luego ya levantarte como que ya no es tan fácil? Igual la mirada, ¿no? O sea, yo recuerdo mis tiempos de juventud, me fascinaba manejar en carretera en la noche, y hoy no lo hago, ¿no? Y es lo que nos está diciendo Salomón. O sea, tienes juventud, tienes todo esto, pero recuerda que lo vas a perder, ¿no? Recuerda que todo esto se va a ir desgastando. El versículo 4, cuando además se cierren las puertas de la calle por ser bajo el sonido del molino y se levante uno al canto del ave y todas las hijas del canto sean abatidas. Y aquí lo que está hablando es, hoy tienes en tu juventud tienes un oído muy bueno, tienes una muy buena percepción en tu oído, te levantas muy temprano, tienes energía, este tema del estudiante, te dejan tarea a kilos y te desvelas haciendo la tarea, ¿sí? Al otro día te vas a la escuela, todavía te paras a hacer ejercicio temprano, te vas a la escuela, regresas y te volvieron a dejar tarea, entonces otra vez te desvelas y así te la avientas una semana, un mes y todavía dices, es que tengo exámenes finales y te pones a estudiar y eso me lo han contado, eso yo nunca fui buen estudiante, pero conozco gente que lo hizo. Y tenía la energía de hacer esto, ¿sí? Y llegamos a cierta edad donde, no, pues ya es hora de la siesta, ¿no? ¿Sí? Ya no tenemos el mismo vigor, ya no tenemos la misma fuerza. Y todo esto es importante porque supongo que, aquí hago como un pequeño paréntesis, has oído mucho la frase de que los jóvenes se quieren comer el mundo, ¿no? Y yo le agregaría, y tienen la fuerza para hacerlo, ¿sí? Y ese es el problema. Este es el problema que nos está describiendo Salomón, que creemos que esa fuerza va a durar por siempre y que esa fuerza nos va a dar para hacer todo lo que creemos que nuestra juventud nos va a hacer capaces.
Y lo peor es que a veces estamos ya viejos y todavía tenemos como que recuerdos de nuestra juventud y queremos hacer lo mismo, ¿no? Y lo que nos dice Salomón es: acuérdate de tu Creador, acuérdate para qué fuiste creado, ¿sí? Ese es el objetivo de todo esto, recordarnos para qué fuimos creados y recordarnos que hagamos buen uso. Como cualquier recurso que Dios nos ha dado, la juventud es un recurso que nos ha dado Dios. Entonces tenemos que hacer buen uso de él. El versículo 5 dice: se temerá a las alturas y a los terrores en el camino. Cuando florezca el almendro, se arrastrará la langosta y la alcaparra pierda su efecto, porque el hombre va a su morada eterna, mientras los del duelo andan por la calle. Y esto tiene que ver con que envejecemos y nos hacemos temerosos, ¿sí? Alguien decía por ahí, si no te casaste joven, ya no te casas, ¿no? Por ejemplo, ya no te avientas, ya la piensas 2 veces, ¿no? Bueno, este tipo de temores es de lo que nos está hablando Salomón, ¿sí? Muchas cosas en nuestra juventud es, sí lo hago, ¿sí? Puede ser bueno, puede ser malo, pero al final tenemos ese arrojo, tenemos esa valentía, y con los años, diría uno, se va haciendo uno prudente. Salomón dice cobarde, ¿no? Dice Salomón que el cabello se nos va a empezar a poner gris, bueno, blanco, ¿sí? Eso diría yo, pues los que tienen la ventaja de conservar cabello, algunos lo empezamos a perder. Incluso aquí nos hace referencia al vigor sexual y dice, también eso lo vas a perder, ¿no? Y al final dice, el hombre va a la morada eterna mientras los del duelo andan por la calle. O sea, al final dice, con toda la juventud que tienes, vas hacia el mismo camino que todo mundo, vas a morir, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo. Y sí, va a haber quien duela tu muerte, pero es el mismo final que vamos a tener todos, ¿no? El versículo 6 dice, acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Ahora, repito, está utilizando figuras literarias aquí Salomón, ¿no? Entonces, ¿qué nos está hablando Salomón? Salomón nos está hablando de elementos que son considerados fuertes, a lo mejor hoy dirías de titanio y cosas así, ¿no? Pero no, Salomón está hablando de lo que él está en su tiempo, dice hilo de plata, ¿sí? Habla de un cuenco de oro, ¿no? Entonces, está hablando de cosas que son fuertes y que tú dirías, esto no se rompe, ¿no? Es irrompible, ¿sí? Y dice, bueno, se va a romper. Lo que creemos invencible, lo que creemos que resiste cualquier cosa, o sea, en realidad no es tan resistente como crees. Va a llegar a un fin, ¿sí? Dice, se haga pedazos la rueda junto al pozo, o sea, se va a acabar, se va a desgastar. Y el versículo 7 nos recuerda de dónde venimos, que muchas veces se nos olvida. Entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era. El espíritu volverá a Dios que lo dio. Muchas veces, y tenemos esta idea de, es que es mi vida, ¿no? Usamos esta expresión, es que es mi vida y yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. Bueno, Eclesiastés nos recuerda que ni la vida tenemos. Tu carne fue creada del polvo. Y el polvo no era nuestro, el polvo lo puso Dios, Él lo formó. Y el espíritu que hace que se mueva nuestra carne, viene también prestado de Dios, fue por soplo de aliento de Dios. Eso lo vemos en Génesis, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos quedó? Nada es nuestro, todo nos lo está prestando Dios, ¿sí? Y entonces es lo que nos recuerda, o sea, cuando tú prestas algo, ¿qué es lo que pasa cuando lo necesitas tú de vuelta? Pues lo pides de vuelta y lo quitas, ¿no? Entonces, es lo que nos dice Dios.
yo te di la vida prestada, yo la voy a tomar de vuelta. ¿Sí? Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Ahora, ¿cómo debemos enfrentar esto? Caer en la depresión total porque pues ya nada vale la pena, ¿no? El Salmo 90, versículos 10 al 12 dice: los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, pero pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme el temor que se debe a ti? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sí? Entonces, este salmo, esto que nos está diciendo Salomón, no es deprimirnos, es traernos a memoria. Y esta actitud del salmista, este salmo tiene que ver con la maldición. ¿Recuerdas las generaciones, las primeras generaciones de hombres que vivían cientos de años? Y entonces Dios pone un límite a esto y dice, tus días serán 70, ¿no? Y entonces es más o menos, a veces décadas menos, a veces unas décadas más, pero es más o menos nuestro promedio de vida como seres humanos. Y es lo que está diciendo aquí el salmista, dice, esos son nuestros días, están contados, no vamos a pasar de ahí. Dice, si nos va bien llegaremos a los 80. Hoy nuestro promedio de vida se ha incrementado y diríamos, bueno, si nos va bien, llegaremos a los 100, 110. Y ya son casos muy, muy extraños. Y el salmista dice, hazme recordar eso, que no se me olvide eso, que no se me olvide que tengo años contados, no soy eterno, no en esta carne, no en este cuerpo. Y entonces ayúdame, Dios, a hacer buen uso de esos años. Porque en el momento en el que se me olvida que mi vida es finita, y no se trata de vivir con miedo de que mañana me muero, pero sí recordar que tengo que hacer buen uso de estos años. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo hacer buen uso de esta juventud? Obviamente tenemos el ejemplo de Jesús, ¿sí? No se da mucho detalle de su juventud, pero puedes ver, como dice la Biblia, que él crecía en estatura y que crecía espiritualmente, ¿sí? Y puedes ver por ahí el ejemplo, el pasaje cuando se queda en Jerusalén y lo van a buscar. Es un breve ejemplo de la juventud, pero ahí está el ejemplo. Pero creo que el ejemplo por excelencia en esos temas de juventud es Daniel. Y en Daniel 1, del 3 en adelante dice: entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes de toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidades para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Ahora, fíjate la lista de requisitos y fíjate que está hablando de jóvenes, ¿sí? Que es el tema que traemos. O sea, está hablando de gente jóvenes y está hablando que no tengan defecto, ¿sí? Que sean inteligentes en toda rama del saber, ¿sí? Dijeras hoy en tiempos modernos, que traigan buenos promedios en la escuela, ¿sí? Dotados de entendimiento y habilidades para discernir, que tengan capacidades para servir en el palacio, ¿sí? Y todavía con esto que ya traen, dice, todavía los vas a educar en la escritura
y en la lengua de los caldeos, ¿no? Y entonces tiene que ver con esto que estamos viendo también en Eclesiastés, ¿sí? O sea, imagínate el currículum que está pidiendo de ellos, ¿no? Y son jóvenes, o sea, no está diciendo tráeme gente que ya estuvo adulta, que ya tuvo experiencia, no, o sea, jóvenes que ya cumplan esto, o sea, no que vengan a aprender esto, sino que ya lo cumplan, ¿sí? Y entonces ves que encuentran a Daniel y a sus amigos, a Ananías, Misael y Azarías. Y entonces el versículo 8 dice: pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Y esta decisión es de la misma que nos está hablando Salomón en Eclesiastés, ¿sí? Acuérdate de tu Creador. Esto es lo que hizo Daniel. O sea, Daniel aquí tenía el momento perfecto para nadie me ve, país nuevo, vida nueva, empecemos de cero, aquí nadie me conoce, ni siquiera se saben las reglas judías, entonces pues puedo decir, no, pues así es la regla judía, ¿no? Beber vino hasta embriagarme, así es eso manda la Torá. Y no, dice, Daniel se acordó de su Creador y hizo este compromiso con Dios de no contaminarse. Y es esto lo que estamos viendo, o sea, es el acordarnos que Dios va a sopesar todo, el disfrutar la vida, pero acordarnos que Dios va a juzgar todo, ¿sí? No ves un Daniel y puedes leer todo el libro de Daniel y puedes escuchar la serie que tuvimos sobre Daniel hace algunos meses. No ves un Daniel amargado, no ves un Daniel sufriendo y, ay, ¿por qué me trajeron aquí? Y yo siendo rey y aquí me tienen de criado. No ves esta actitud en Daniel. Ves a Daniel disfrutando de lo que hace, usando los talentos que Dios le dio, ¿sí? Disfrutando de la vida que le tocó vivir, con todo lo bueno y lo malo que puedas ver en ella, disfrutándola. Y guardando su corazón. Y eso es el ejemplo que podemos seguir. Y esa es la forma en que también Salomón nos está diciendo que vivamos, ¿no? Ahora, vamos a continuar con los versículos 9 en adelante. La conclusión del libro. Dice: el predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y reflexionó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las de los maestros de estas colecciones dadas por un pastor. Pero además de esto, hijo mío, estate prevenido, el hacer muchos libros no tiene fin y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Y entonces, si a este punto decías, es para los jóvenes, yo ya la libré, ¿no? Dice Salomón que es concerniente a toda persona. Y el consejo es el mismo que para los jóvenes. No importa la edad que tengamos, el consejo es lo mismo, ¿sí? Dios va a juzgar todas nuestras obras, buenas o malas. Y aquí está reforzando lo que decía hace rato. No está diciendo voy a castigar todo lo malo, está diciendo voy a juzgar todo lo bueno y todo lo malo, ¿sí? Ahora, del versículo 9 al 10 podemos ver a Salomón diciendo que él era sabio. Y pues claro, él escribió el libro, ¿qué puede decir él, no? Pero no es solo su percepción. En Primera de Reyes 10, 4 al 9, nos cuenta el libro de Reyes, cuando la reina de Saba
vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos. O sea, ni siquiera el cuarto o la recámara de Salomón, dice, donde viven sus criados, ¿no? Sus siervos. El porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y las escalinatas por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó sin aliento. Entonces le dijo al rey: era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de sus palabras y de su sabiduría, pero yo no podía creer lo que me decía, hasta que he venido y mis propios ojos lo han visto. No me había contado ni la mitad. Usted supera en sabiduría y prosperidad la fama que había oído. Bienaventurados sus hombres, bienaventurados estos sus siervos, que están delante de usted continuamente y oyen su sabiduría. Bendito sea el Señor su Dios, que se ha agradado de usted para ponerle sobre el trono de Israel. Por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, le ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. Entonces, no viene cualquier persona, viene una reina de una tierra extranjera y dice: Dios ha hecho grandes cosas a través de ti. Bendita la gente que tiene oportunidad de escuchar y aprender directamente de ti, ¿sí? Entonces, es una persona extranjera. Por eso te digo, no son palabras nada más de Salomón diciendo, bueno, sí, yo soy sabio. No, o sea, está hablando de cosas reales, cosas que no solamente él decía, ¿no? Realmente esta sabiduría era notoria para quien estaba alrededor de él. Ahora, con toda esta sabiduría, del versículo 11 al 12, Salomón nos dice, pero es doloroso. Es doloroso el tener estas palabras. Fíjate, dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados, las de los maestros de estas colecciones dadas por un pastor. ¿Qué es lo que nos está diciendo Salomón? Salomón nos está diciendo algo parecido a lo que nos dice el libro de Hebreos. Hebreos 12:11 dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Y lo que nos dice Salomón es, a nadie le gusta que le digan, estás haciendo mal. Y es lo que nos está diciendo Salomón, ¿sí? Las palabras de los sabios son aguijones. Oye, pero es que, pues mira, Dios te manda que no te unas en yugo desigual. Ay, pero... Oye, es que Dios te pide que guardes tu mente. No, pero... pues es que está padre, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo Salomón. O sea, cuando venimos a la Biblia nos incomoda, ¿sí? A lo mejor lees un pasaje donde dices, no pasa nada, ¿no? Pero a lo mejor dices, ama a tu enemigo, ¿no? Y en eso llega la persona que mejor te cae y ya no fue tan cómodo leer la Biblia, ya no fue tan cómodo el ama a tu enemigo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos está diciendo Salomón. O sea, las palabras sabias no son agradables, ¿sí? No es que sean malas, es que nos van a incomodar. Ahora, la segunda, el versículo 12 dice, pero además de esto, hijo mío, estate prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. Entonces, si vamos a dedicarnos a estar estudiando, nunca vamos a terminar, nunca vamos a encontrar una sabiduría total, ¿sí? Imagínate, si eso lo dijo Salomón, ¿qué me espera a mí? ¿No? Ya en Eclesiastés 1:18 había dicho también Salomón, porque la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor, ¿sí? El filósofo
griego decía, solo sé que no sé nada, ¿no? O sea, entre más aprendo, más cuenta me doy que mi conocimiento es muy poco, ¿no? Y es lo mismo que nos está diciendo aquí Salomón. No es invención griega. O sea, ya Salomón ya se había dado cuenta de que no tiene final el aprender. Y dice, por sí mismo el conocimiento no te va a traer ningún beneficio, no te va a dar alegría, no te va a dar contentamiento. Si quieres ver un buen ejemplo de cómo el conocimiento no nos ayuda, no nos trae bendición por sí mismo, tenemos el ejemplo que vemos en Génesis 1. ¿Sí? La serpiente le dice a Eva, vas a ser como Dios conociendo la diferencia entre el bien y el mal. Y en cuanto prueba el fruto Eva y tiene el conocimiento del bien y el mal, su primera reacción no es gozo, no es disfrutar. ¡Ay, por fin sé lo que es bueno y lo que... Su primera reacción es vergüenza, porque está desnuda. Entonces el conocimiento por sí mismo no nos va a traer gozo. ¿Sí? Ahora, versículos 13 al 14. La conclusión, y la conclusión no es de estos párrafos, la conclusión es de todo el libro. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. O sea, ya vimos, si te portas bien, te puede ir mal. Si te portas mal, te puede ir bien. Pero pórtate bien. Y entonces, sí, no, ¿qué hago? ¿No? Bueno, ya que escuchaste todo esto, ya que viste que no tiene sentido nada en la vida, ¿sí? Entonces, dice Salomón, a lo que llegué como conclusión es, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Lo único que le va a dar sentido a mi vida es Dios. Eso es lo único que le puede dar sentido a mi vida. ¿Sí? Cuando dice tema a Dios, guarda sus mandamientos, no está hablando de que tengamos miedo de Dios. No se refiere a estar amedrentado por Dios. ¿Sí? Se refiere a que tenga una conciencia de que está Dios, que no se me olvide en ningún momento que está Dios y que Él tiene unos mandamientos que son para bien. ¿Sí? Ahora, esta conclusión para mí es esperanzadora. En Juan 3, 16, 17, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Este juzgar, lo que te decía, no es sinónimo de condenación. Jesús sí vino a juzgar el mundo, pero no viene a condenar al mundo. Él vino a traer salvación por medio de Él. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es esperanzador que Dios va a traer juicio? Bueno, porque si fuera el juicio por lo que yo he hecho, realmente estoy en problemas. Pero precisamente porque Dios sabe que estoy en problemas, hizo esto que vemos aquí en Juan 3, 16 y 17. Envió a su Hijo para que yo no tenga que pasar por la condenación de las obras malas que hice, y que seguramente son muchísimas. ¿Sí? Y entonces Él dice, Él va a quitar esa condenación. ¿Sí? ¿Va a haber juicio? Sí, va a haber juicio, pero ese juicio ya lo llevó Jesús por nosotros. En 1 Corintios 2, 14 al 16, Pablo nos dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya?
pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, si vamos a ser juzgados por Dios, creo que es importante saber qué es lo que es bueno y lo que es malo. Y nuestro mundo relativo nos dice, nada es malo. Tú defines lo que está bien. Si está bien para ti, hazlo. Nada más no le hagas daño a nadie más, ¿no? Tú, lo que te haga sentir bien a ti, eso está bien. Pero la Biblia nos dice que es diferente. Nos dice que el que define lo que es bueno y lo que es malo, y es lo que nos dice aquí Eclesiastés, es Dios. Dios es el que va a decidir si lo que hicimos estuvo bien o estuvo mal. No nosotros, no un gobierno, nadie fuera de Dios. Dios es el que va a decir, esto que hiciste estuvo bien, esto que hiciste estuvo mal. Y entonces, sabiendo eso, cobra sentido lo que dice Corintios, ¿sí? Si yo no tengo el Espíritu de Dios, entonces yo no voy a saber distinguir lo que es bueno o lo que es malo. Yo voy a llevar lo que es bueno o lo que es malo de acuerdo a lo que me enseña el mundo, a lo que he aprendido, ¿no? O sea, pues está bien que digas una mentirilla blanca, pues no le hace daño a nadie, ¿no? Pero si entonces yo empiezo a discernir las cosas espiritualmente, me voy a dar cuenta que no es una mentirilla blanca, que Dios le llama mentira, ¿sí? Ay, te cae mal, a mí también me cae mal, no te preocupes. Y Jesús nos dice, si te cae mal, estás pecando de asesinato. Y entonces necesitamos el Espíritu para tener este discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Ahora, ¿cómo le hago para tener este Espíritu y para poder realmente discernir lo que está bien y lo que está mal? Lo que Corintios nos dice es, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aquí cuando dice nosotros, está hablando de todos los que han creído en Jesús. Vamos a verlo en Lucas 11. Lucas 11, del 11 al 13 dice, o supongan que uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y entonces esa es la buena noticia, que si yo le pido a Dios el Espíritu Santo para poder entender, no estar juzgando a los demás, sino entender lo que yo estoy haciendo y juzgar mis obras y decidir si lo que estoy haciendo está bien o está mal, no de acuerdo a mi criterio, no de acuerdo al criterio del mundo, sino al criterio de Dios, Dios me dice, pídeme el Espíritu Santo y te lo voy a dar. ¿Sí? Eso es lo que nos dice, y son palabras directamente de Jesús. ¿Sí? Entonces, creo que eso le da seguridad. Si nosotros pedimos el Espíritu Santo nos lo va a dar Dios. ¿Sí? En Juan 1, 12 al 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Veíamos en Lucas que le iba a dar el Espíritu a sus hijos, y entonces aquí Juan nos aclara cómo podemos ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos estos pasos son los que me van a llevar a poder entender lo que realmente está bien, lo que realmente está mal. Y esto es lo que, de acuerdo a Salomón, y Salomón está hablando con la sabiduría del Espíritu Santo, le van a dar sentido a mi vida. ¿Sí? Entonces, cuando yo no encuentro sentido a lo que está pasando, cuando yo no entiendo la vida, no le hallo disfrute a la vida, seguramente me está haciendo falta el Espíritu Santo. Pero Dios me dice que Él está dispuesto a darme el Espíritu Santo. ¿A cambio de qué? Solo de pedirlo si yo creo en su nombre. Entonces,
Quiero que terminemos el libro orando esto, pidiendo quiero que hagamos este ejercicio, ponernos de pie y vamos a pedirle a Dios esto. Si realmente, si no estoy seguro de ser hijo de Dios, pedir, es un buen momento para pedirle a Dios que me adopte como hijo. Y si ya tengo la seguridad de ser hijo de Dios, entonces que Él me llene de su Espíritu Santo para poder tener sentido en mi vida y poder tener este discernimiento.